Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Acompáñame en esta ocasión a resolver una ecuación diferencial usando un factor integrante apropiado. La ecuación diferencial que buscamos resolver es el producto de 10 menos 6y más exponencial de menos 3x multiplicado por diferencial de x menos 2 veces el diferencial de y igual a cero. Entonces, esta ecuación diferencial depende de dos variables, tanto de x como de y. Así que lo primero que voy a hacer va a ser reescribirla nuevamente para identificar, eh, en este caso, la función m y la función n para ver si se trata de una ecuación diferencial exacta, ya que depende de dos variables. Entonces, comenzamos identificando lo que multiplica el diferencial de x, que en este caso sería esta parte. Entonces esto debe ser la función m, que depende de x y de y. Y hacemos lo mismo con lo que multiplica, en este caso, al diferencial de y, que deberá ser n de x, y. Entonces ya habiendo identificado estas dos funciones, vamos a ver si se trata de una ecuación diferencial exacta. Para ello, pues vamos a calcular las derivadas parciales. Entonces, primero, vamos a ver cuánto nos queda la derivada parcial de m, en este caso, respecto de y. Sin embargo, derivando respecto a y, nos da menos 6. Por otro lado, la derivada parcial de n respecto de x, en este caso nos queda cero, puesto que se trata de una constante. Así que estos dos términos son diferentes. De modo que entonces podríamos decir que la ecuación no es exacta. Ahora la pregunta es si podemos encontrar un factor integrante que nos permita obligar a que la ecuación sea exacta. Entonces, para ello vamos a revisar si es que se puede encontrar dicho factor integrante. Entonces, la primera forma de conseguir o de saber si existe ese factor integrante es revisando si esta diferencia, en este caso la derivada parcial respecto de y menos la derivada parcial respecto de x, dividido entre la función n, que haciendo la sustitución, en este caso, la derivada parcial de m respecto de y nos quedó menos 6, menos la derivada parcial de n respecto a x, que nos quedó cero, dividido entre la función n, pero la función n es menos 2. Entonces esto nos termina dando menos 6 entre menos 2, nos da 3, que podemos identificar como una función que depende exclusivamente de x. Así que con este simple hecho podemos asegurar que la ecuación sí se podrá convertir en exacta. Para ello vamos a definir el factor integrante mu, que depende de x, como justamente la exponencial de la integral, en este caso del cociente que acabamos de encontrar, es decir, de derivada parcial de m respecto a y menos derivada parcial de n respecto a x dividido entre n integrado respecto de x. Entonces, al hacer la sustitución, esto nos quedaría exponencial de la integral de 3 diferencial de x, lo cual termina siendo justamente exponencial de 3x. Este es entonces nuestro factor integrante. Vamos entonces a utilizarlo para transformar la ecuación original en una que ya será una ecuación exacta. Entonces, la ecuación original fue 10 menos 6y más exponencial de menos 3x. Todo esto multiplicado por dx más, no, menos 2 diferencial de y igual a cero. Entonces lo que hacemos una vez que ya encontramos el factor integrante será multiplicar esta ecuación
original por dicho factor integrante para encontrar una nueva ecuación equivalente. En este caso, la nueva ecuación equivalente pues, se obtiene de al hacer la multiplicación a ambos lados de la ecuación original por el factor integrante. Entonces aquí queda 10 menos 6y más exponencial de menos 3x por dx menos 2 veces diferencial de y. Cerramos corchete y esto nos quedaría igual a exponencial de 3x multiplicado por cero. Pero pues cualquier cosa multiplicada por cero nos va a dar cero. Del otro lado del igual nos va a terminar quedando, eh, haciendo la multiplicación exponencial de 3x por 10, pues me va a quedar 10 veces exponencial de 3x menos 6y, también multiplicado por exponencial de 3x. Siguiente término será exponencial de 3x menos el 3x que tenemos aquí. Cerramos paréntesis, esto va multiplicado por dx menos 2 veces exponencial de 3x por diferencial de y, y esto nos quedaría, por supuesto, igual a cero. Entonces, ahí en este punto, lo que seguiría sería verificar si esta nueva ecuación ahora ya es exacta. Entonces, esta parte de aquí será nuestra nueva función m, mientras que esta parte de aquí será la función n. Entonces vamos a checar si esta nueva ecuación ya es exacta. Para ello, calculamos derivada parcial de m respecto, en este caso, a y. Entonces, derivando respecto a y, aquí observamos que este primer término depende de x, este último también depende solo de x, y solo tendríamos que derivar el 6y exponencial de 3x. Entonces, derivando respecto de y, pues nos va a quedar menos 6 veces exponencial de 3x. Por otro lado, al calcular la derivada parcial, en este caso de la función n, pero respecto de x, pues nos queda en este caso derivada de exponencial la misma por la derivada del argumento que es derivada de 3x. Nos quedaría 3 por 2, me va a dar menos 6 veces exponencial de 3x. Y aquí observamos que con este factor integrante efectivamente conseguimos que nuestra ecuación diferencial se vuelva exacta. Entonces esta nueva ecuación, la ecuación es ya exacta y el hecho de que sea exacta nos garantiza la existencia. Entonces, existe una función, digamos f, que depende tanto de x como de y, con la propiedad tal que pues tendremos dos condiciones. La primera es que la derivada parcial de f respecto de x va a ser justamente la función m y la derivada parcial de f respecto de y va a ser exactamente la función n. Entonces, bueno, vamos a elegir en este caso particular para encontrar la solución, la segunda condición. Vamos a elegir que derivada parcial de f respecto de y sea igual a la función n. Pero quedamos que n es menos 2 veces exponencial de 3x. Entonces, para recuperar a la función f, lo que hacemos es integrar ambos lados. Pues voy a integrar derivada parcial de f respecto de y. Esta la integro respecto a y. Y del otro lado también me quedaría integral menos 2 exponencial de 3x, también respecto de y. Entonces, la integral va a cancelar la derivada parcial y nos queda entonces f, que depende de x y de y. Y del otro lado, pues menos 2 exponencial de 3x es una constante, sale de la integral y solo me quedaría la integral del diferencial de y, que pues va a terminar siendo y,
más una constante. En este caso, la constante pues debe ser una función que depende de x. Entonces, vamos a ocupar la otra condición. Vamos a esta última ecuación derivarla parcialmente, pero respecto a x. Entonces, me queda derivada parcial de f respecto a x. Al derivar el primer término respecto a x, este de aquí, nos quedaría justamente menos 6 exponencial de 3x por y, más la derivada de h, pues va a ser simplemente la función h' de x que desconocemos. Y aquí utilizamos ahora la hipótesis de que la derivada parcial de f respecto a x va a ser la función m. Pero la función m, pues nos quedó 10 veces exponencial de 3x, entonces aquí ponemos 10 veces exponencial de 3x menos 6 veces y, menos 6 veces y exponencial de 3x, más exponencial en cero, que da 1. Pues aquí me quedaría más 1. Y esto debe ser igual a menos 6y exponencial de 3x más h' de x. Aquí observamos que tenemos dos términos idénticos, que sería este con este. Entonces, como tienen el mismo signo, se cancelan. Y llegamos entonces a la conclusión de que la función h, que depende de x, será solamente 10 veces, bueno, más bien h' será 10 veces exponencial de 3x más 1. Entonces, para recuperar a la función h, lo que hacemos es integrar ambos lados. Por un lado me quedaría h de x y del otro lado me queda la integral de 10 veces exponencial de 3x más 1, obviamente respecto de x, la cual al resolverla nos conduce a que la función h pues va a quedar simplemente 10. La integral de exponencial es la misma, esto dividido entre 3 más la integral de 1 me quedaría x. Entonces, finalmente podemos decir que la función f que depende de x y de y va a ser igual a menos 2y menos 2y exponencial de 3x más la función h. Pero la función h nos quedó 10 tercios exponencial de 3x más x. En consecuencia, la solución general de la ecuación diferencial va a ser 10 tercios exponencial de 3x más x menos 2y exponencial de 3x igualado a una constante. Entonces, esta sería justamente la solución implícita de la ecuación diferencial. Con esto llegamos al final del video. Si te gustó su contenido, por favor, compártelo, suscríbete al canal y déjame un like.